Ok, bueno, estamos arrancando clase del 3 del 11 y como siempre, si quieren, minutos antes, por cuestiones previas que tengan de duda, de temas dados, preguntas, a disposición, lo que ustedes decidan. Yo les había alcanzado a poner hoy, muy sobre el mediodía o después del mediodía, dos ejercicios en PETCO. No sé si alguno lo alcanzó a ver. Sí, profe. Bien, estaban vinculados con el cálculo del 245. Ahora vamos a ver si lo podemos compartir. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo previo o arrancamos con la clase? ¿Nada previo? Como siempre, ¿dónde estamos? Vamos al programa como para seguirnos orientando. Recuerden, estamos en esta unidad 9, que comienza con el nombre de estabilidad, que son las distintas formas de extinción de la relación laboral. En las clases anteriores ya llevamos 2 clases, hemos visto el concepto de estabilidad, hemos visto todo el instituto de preaviso, hemos comenzado con algunos de los supuestos de extinción, vimos renuncia, vimos mutuo acuerdo, comportamiento inequívoco de las partes, vimos el concepto de injuria laboral grave del 242, colocación en situación de despido indirecto del 243, abandono del trabajo del 244, y vimos 245, que es la forma de cálculo para el despido sin causa. Esto es lo que hemos visto en las clases anteriores, están grabadas para aquellos que no pudieron concurrir, y yo les había puesto en PETCO hoy 2 ejercicios que, si quieren, los usamos como inicio de la clase de hoy para ver hasta dónde surgen o no dudas de la forma de cálculo del 245, para ya dejar el 245 y poder avanzar con los otros supuestos de extinción. ¿Hay algún micro abierto? Si verifican, por favor, para no interrumpir. Y por supuesto que los que puedan prender cámara, bienvenidos. ¿Ok? Primer ejemplo era, ejercicio, mejor dicho, un trabajador con fecha de ingreso 15 de junio de 2018, es despedido sin causa el 20 de septiembre del 2021, su mejor remuneración mensual normal y habitual es de 120.000 pesos, y la remuneración mensual del promedio colectivo es de 70. ¿Cuál es el monto de la indemnización por antigüedad que le correspondería cobrar? ¿Alguno hizo el cálculo? Si lo quiere compartir. Sí, pero hola profesor, ¿cómo anda? A mí A me dio 480. 480.000. Ya tenemos un monto base para esta subasta. Lautaro le ofrece a este trabajador 480.000 pesos. Le vamos a ver qué dice el resto. Santi, lo hiciste. María Eugenia, lo hiciste. El otro Santi tampoco. No, A mí me dio lo queda mismo, profe. todavía, me queda pendiente. Por eso estaba leyendo el 245 y Estabas perdido, no estuviste en la clase anterior. Cami, ¿vos lo habías hecho y te dio lo mismo? Ok. Sí, profe, a mí me dio el mismo número, 480.000. ¿Te animás a explicarnos cómo hiciste el cálculo, Cami? En realidad lo hice express porque llegué recién, Bien. pero me Razonemos dio juntos. que ¿Qué antigüedad te dio? 3 años, 6 meses y 5 días, matemáticas no fallan, pero bueno, que serían ¿Por qué 6 meses? A ver. A ver. 3 años, a ver, no tengo las fechas. 15 de junio al 20 de septiembre. 15 de junio. Me dio que al 15 de diciembre del 2018 tenía 6 meses y hasta el 2020 tenía 2 años y 6 meses, y hasta septiembre, si estábamos en junio, se le suman. Claro, estás haciendo un cálculo sumamente complejo, Cami. Muy complejo. Porque estás llevando al fin de ese año para después tomar año completo, para después tomar año parcial. A ver si te ayuda esto. Directamente del 15 de junio del 2018
anda al 15 de junio 2019, al 15 de junio 2020, al 15 de junio 2021. Es decir, que al Claro, 15 de sí, junio hay 3 2021 tenía 3 años. Después vas al 15 de julio, al 15 de agosto, al 15 de septiembre. Ahí ya tenía Claro. 3 años y 3 meses. Y 3 meses, claro. Claro, pero como no se extinguió el 15, sino que se extinguió el 20, son 3 años, 3 Son 5 meses días. y 5 días. ¿Eso a qué Ah, bien. equivale en cuanto a la base de cálculo? A 4 A 4 meses, a 4 sueldos. Claro. ¿Mm? ¿Alguien difiere con este cálculo que hicimos con Camila de la antigüedad? ¿No? Entonces, No, profe. ella tomó otro método, no está mal, por supuesto, pero es un poco más complejo porque lo llevó hasta fin de año, después tomó año completo y después tomó el parcial del último año. Es más fácil ir año a año aniversario, desde la fecha de ingreso, cuándo cumplo un año, cuándo cumplo 2, cuándo cumplo 3. Ahí ya corté porque ya llegué al mes del año 2021 y en ese año me despidieron. Entonces en junio corto, 3 años. Después voy por los meses. Del 15 de junio al 15 de julio, al 15 de agosto, al 15 de septiembre, 3 meses, más los 5 días que me faltan al 20 de septiembre. Eso me da 3 años, 3 meses y 5 días, que equivale a 4 meses de sueldo. Y ahí viene el segundo tema. Su mejor remuneración mensual normal y habitual es de 120.000 pesos. Sabemos, por el 245, que no la puedo aplicar lineal, sino que la tengo que confrontar con el tope. El tope es 3 veces el promedio mensual del convenio colectivo. Dijimos que el promedio mensual que dimos fue de 70.000 pesos. Por 3 es 210.000 pesos, con lo cual el tope es superior a la mejor remuneración mensual normal y habitual. Por lo tanto, tomo 120, que es su remuneración mensual normal y habitual, el tope no le afecta, lo multiplico por 4 y eso me da los 480.000 pesos, que sería el monto de la indemnización que le correspondería a este trabajo. ¿Se entendió? Por ahí, Santi Valladares, si no estuviste en la clase del 245, te va a costar un poco, mirá la del video y yo me pongo a disposición para explicarte lo que sé. Pero ahí lo que hicimos es hacer jugar la antigüedad, computándola por cada año trabajado, fracción mayor de 3 meses, y a su vez la base de cálculo, que es la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada en los últimos 12 meses, sujeta a un tope. Recuerden que ese tope de 3 veces el salario promedio del convenio colectivo, ese salario promedio lo debe publicar el Ministerio de Trabajo de la Nación cada vez que homologa las paritarias salariales, que ese tope ha sido declarado inconstitucional por la Corte en la causa Bisotti, con B corta y Z, cuando afecta a la confiscatoriedad, tomando un viejo criterio de confiscatoriedad, que es cuando afecta más del 33% de lo que le hubiese correspondido cobrar, la Corte declaró la inconstitucionalidad. Para tranquilidad de ustedes y para un fair play del parcial, si nosotros queremos aplicar Bisotti, vamos a decirles qué dice la Corte de Bisotti o qué criterio usó o haga la cuenta según Bisotti. Pero si no, lo que vamos a decirle es haga la cuenta según el 245, porque ustedes bien saben a esta altura de la carrera que una inconstitucionalidad de la Corte no implica una derogación de la norma, con lo cual la norma sigue plenamente vigente y habrá que estar al caso concreto para el planteo que se haga para ver si es o no inconstitucional. Salto al segundo caso y luego voy a empalmar un poco con esto de Bisotti. Una trabajadora con fecha de ingreso 13 de enero 2018 es despedida el 14 de abril 2021. Mejor remuneración mensual normal y habitual es de 250 y el promedio mensual, igual que el otro, de 70.000 pesos. ¿Cuánto da el cálculo? ¿Alguno lo hizo, alcanzó a hacerlo? A mí me dio 840.000 de indemnización. Acá mi 840, a Lautaro Menéndez parece que también 840. ¿Alguien más lo hizo? Leandro Brunetti, ¿lo hiciste? ¿Pusiste cara de que me dio parecido o me pareció así? Sí, me dio lo mismo. Me dio lo mismo. Bueno, ahora la salteamos a Cami, no sé, Leandro o Lautaro. ¿Se animan a contarnos cómo lo hicieron para que el que no lo hizo a ver si lo sigue? Bueno, lo explico yo. Dale. Yo lo que hice fue tomar primero el promedio mensual del convenio, multiplicándolo por 3 por lo que establece el 245 del límite, y como la remuneración mensual normal y habitual se pasaba ese límite, usé el
el total de 70.000 por 3 para calcular la indemnización. Bien, lo primero que hizo, y este es un orden de cómo a él le resultó más fácil hacerlo, es resolver si jugaba o no el tope. Y dice, che, este tipo cobra 2.50 y el promedio por 3 me da 2.10, obviamente supera 2.50, 2.10, juegue el tope. Voy a tomar 2.10. Esto es lo que entiendo, perdón que te estoy interpretando, pero esto es lo que entiendo que hiciste vos en tu razonamiento, Leandro. Claro, claro. Ok. ¿Y qué hiciste ahora con la antigüedad? Que la sacaste en segundo orden. Ah, claro. Y después la antigüedad me habían quedado 4 meses total de antigüedad, por los 3 años que pasan desde el 2018 al 2021, más el tiempo de 3 meses que corresponde después. Ok, hagamos la misma cuenta que hicimos recién. Del 13 de enero al 2018 los dedos no fallan, más allá de que sea un método muy antiguo, al 13 de enero 2019, al 13 de enero 2020, al 13 de enero 2021. Es decir, que al 13 de enero del 2021 cumplí 3 años completos. Y después voy del 13 de enero al 13 de febrero, al 13 de marzo, al 13 de abril. Ahí tengo 3 años y 3 meses. Pero a este trabajador lo despidieron el 14 de abril. O sea que tengo 3 años, 3 meses y un día. Con lo cual es fracción mayor a 3 meses, por lo tanto tomo 4 meses o 4 módulos para multiplicar. ¿Para multiplicar por cuánto? ¿Por 2.50 o por 2.10? Ya nos dijo el compañero que él, en su razonamiento, resolvió que iba a aplicar el tope, porque el tope era menor a lo que daba la remuneración mensual. Entonces, 2.10 por 4, ¿cuánto da? 8.40, ¿no? 8.40 es el monto de la indemnización. A quien le haya dado ¿Le hago una distinto... consulta? Sí, Cami. ¿Qué pasaría si la fracción cae exactamente en 3 meses? Porque el artículo no dice No, el artículo fracción dice... mayor o igual. El artículo dice fracción mayor. Fíjate, vamos a ir a verlo No juntos. mayor o igual. No, dice mayor. Si es igual, se toma el módulo anterior. Si vos tenés 3 años y 3 meses, tomás 3 meses de antigüedad a los fines del cálculo. Vamos a sacarnos esa duda para que no... Denme un segundo, por favor. Fíjense, dice, en los casos de despido dispuestos por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, este deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. O sea que si la fracción es igual a 3 meses, no salta de módulo. Solo es 3 meses y un día cuando salta al módulo siguiente. Por eso es que si un trabajador tiene 90 días de antigüedad, y es despedido a los 90 días, esté o no en periodo de prueba, no lleve indemnización por antigüedad. Para tener derecho a la indemnización por antigüedad tiene que tener 91 días, y ahí sí genera un mes de sueldo. Cami, ¿quedó claro? Sí, profe, gracias. Ok. Bien, ¿dudas de esto del ejercicio que hicimos? Insisto, quienes no lo estuvieron viendo o no siguieron la clase pasada, por ahí están un poco perdidos. Por una cuestión de tiempo y metodología que no podemos volver a dar toda la clase, máxime que la clase está grabada, yo los invito a que la vean y en la próxima, un rato antes y un rato después, hacen las consultas que quieran para que podamos evacuar cualquier duda respecto de la fórmula de cálculo de los valores. Bien, ¿por qué le dimos tanta trascendencia a este artículo? Porque obviamente lo hemos venido refiriendo, porque la ley contrato tiene un único método de determinar la indemnización por antigüedad que va a corresponder para el caso de un despido sin causa, que hemos dicho ya, es la misma indemnización que va a reclamar el trabajador cuando se coloque en situación de despido indirecto, es decir, cuando sea él el que invoque que su empleador ha cometido una injuria laboral grave en los términos del 242 que impide la prosecución de la relación laboral.
En términos de montos indemnizatorios, tenemos lo que se denomina una indemnización plena, que es esta del 245, una indemnización al 50%, que es la del 247, que ahora vamos a estudiar y vamos a ver cuándo corresponde. Y tenemos algunos supuestos de indemnizaciones especiales, que ustedes algunas ya han visto, pero no desesperen porque cuando terminemos de ver todos los supuestos de extinción y antes de ver las multas, vamos a ir refrescando las indemnizaciones especiales. Alguna es, por ejemplo, que ya vieron, trabajadora mujer embarazada, que opta por extinguir el vencimiento de la licencia posparto de los 45 días, ahí tiene derecho a una compensación, la ley no habla de indemnización, pero lo es, del 25% del 245, con lo cual ahí tenemos un cuarto, tenemos la mitad del 247. Por eso es que son tan importantes estos artículos, porque siempre los estamos refiriendo como de manera íntegra o al 50% o al 25%. Y van a ver luego, cuando analicemos multas de leyes especiales, que lo que podemos hablar es de la duplicidad del 245. O sea, duplicar el valor del 245 como una sanción, como una multa de agravamiento indemnizatorio. Lo he comentado al pasar, y para aquellos que ya estén o por rendir el final o estén un poquito más avanzados, recuerden que vamos a dar una clase específica de COVID y el derecho laboral una vez que terminemos ya de ver todo lo que es supuestos de extinción y multas por agravamiento. ¿Por qué? Porque yo considero que ese es el momento que van a estar maduros para entender cómo se ven afectadas estas disposiciones legales a la fecha en función de la legislación de emergencia que tenemos por la vigencia de la pandemia del COVID. Que es muy posible que el año que viene alguna de esas legislación de emergencia vaya cesando, pero que es importante que la veamos porque hoy es derecho vigente. ¿Por qué me apuro a decir esto? Porque a lo mejor alguno de ustedes puede tener alguna situación familiar que diga, che, pero la indemnización no es el 245, es el doble del 245. Claro, eso es así, porque hay un DNU, que es el DNU 34 del mes de diciembre del año 19, antes de la pandemia, que fijó lo que se llama la doble indemnización. Para proteger al trabajador y tratar de disminuir la cantidad de despidos sin causa que podían darse por una situación de crisis por la que atravesaba y atraviesa nuestro país, el Poder Ejecutivo, luego fue reafirmado por el Congreso, instaló nuevamente lo que alguna vez tuvimos en el año 2001-2002 como la doble indemnización. Eso es duplicar los valores indemnizatorios. Eso es cierto, eso está vigente por ahora hasta el 31 de diciembre del 2021. Pero es una norma transitoria, por eso es que yo sigo explicando ley y contrato y con paciencia en la próxima clase, calculo, vamos a ver ley de emergencia, o sea, legislación de emergencia COVID, para ver cómo se han afectado estos institutos. Esto por una cuestión de método y porque yo entiendo que de COVID vamos a salir y que a lo mejor dentro de 2 o 3 años estas normas que son transitorias ya no van a estar vigentes y ustedes cuando vayan a ejercer, van a ejercer en los términos de la ley de contrato de trabajo, salvo por supuesto que se modifique la ley de contrato de trabajo o que como Santi Britos me preguntó la otra vez, si había o no posibilidades de modificar el régimen indemnizatorio argentino y si alguno de los proyectos que se dice ingresarían al Congreso pueda generar un cambio. Por supuesto que si eso se da, habrá que estudiar cuál es la nueva legislación que se dé de aquí en adelante en términos de régimen indemnizatorio. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? ¿Sí escuchó? ¿Consecuencia jurídica o algún efecto entre que se considere una compensación y una indemnización? En cuanto a la mujer embarazada. Sí, técnicamente hay una diferencia. En la práctica es exactamente lo mismo y como no hay retenciones ni en la indemnización ni en la compensación, el valor final a cobrar es idéntico, no hay alteración. El tema es cómo lo puedas justificar o la razón de ser de por qué existe un ítem y el otro. ¿Por qué no es una indemnización? Porque no hay una consecuencia o un gravamen para ese empleador porque no es él el que decide la extinción, sino que es la trabajadora la que opta por esta forma de renuncia que tiene una compensación por el caso especial de haber salido de una licencia de posparto, digamos, de haber estado en el estado de embarazo.
pero en términos operativos, prácticos, Cami, no tiene diferencia. O sea, va a cobrar de bolsillo el 25% de la cuenta del 245, no va a tener retenciones sobre eso. Lo que hace terminológicamente es a la esencia del por qué estoy pagando. No podría estar pagando una indemnización cuando yo no generé y no provoqué esa extinción porque no fui el que despedí. Cuando hemos explicado un poco el componente del 245 para parte de la doctrina, se entiende que hay un 50% como compensatorio y un 50% como sancionador. O sea, que aquel empleador que despide sin causa paga la mitad compensando el tiempo de servicio y la otra mitad como una sanción o una consecuencia por haber extinguido un contrato que es de tracto sucesivo sin que exista motivo. Bueno, por eso es cuando veamos ahora el 247, que es el 50% solo, la doctrina que sigue este criterio dice, bueno, solo hay compensación, no hay penalidad o no hay sanción con el otro 50 porque no hay motivo. En el 25 del 245 ni siquiera hay compensación, hay una especie de suma que la ley pone como una obligación a cabeza del empleador por el motivo especial de la situación de embarazo, pero solo es el fundamento. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a ir a un supuesto que habíamos salteado exprofeso cuando el otro día estuvimos viendo los artículos, porque nos faltaba un poquito de tiempo en la clase y yo dije nos va a llevar algo más que los 15 a 20 minutos que nos tocaban. ¿Qué es lo que se conoce como extinción, genéricamente como extinción por causas económicas? Las extinciones por causas económicas tienen un correlato también en las suspensiones por causas económicas. Cuando vimos suspensiones, que yo terminé una clase que había dado el doctor Cosentino, también dejé el tema de las suspensiones por fundamentos económicos porque dije, lo vamos a ver junto cuando veamos extinción. Porque en definitiva, la causa es la misma, lo que varía es el efecto. En la suspensión, yo lo que puedo aplicar invocando la causa económica es para suspender por determinado plazo la relación laboral, y aquí, en la extinción, lo que voy a hacer es, invocando este motivo, es extinguir el vínculo. En los términos del 247, la consecuencia de una extensión por causa económica, entendida como tal, falta o disminución de trabajo o fuerza mayor, va de vuelta, dentro de las denominadas causas económicas hay dos supuestos, el de falta o disminución de trabajo y el de fuerza mayor. Son distintos supuestos. La consecuencia es que si el empleador cumple con los requisitos tanto de la ley contrato como del procedimiento preventivo de crisis que está previsto en el artículo 98 de la Ley de Empleo 24013, si cumple con eso, que es lo que vamos a explicar ahora, y extingue, la consecuencia económica es que paga el 50%. Van a ver que el artículo 245 obliga al pago de una indemnización a la mitad. ¿A la mitad de qué? A la mitad del 245. Vamos a desarmar un poco este artículo para entender cuándo procede y cómo hay que leerlo, porque no alcanza con ver el 247, sino que hay que ir a otra ley que acabo de invocar, como la ley de empleo, en el artículo 24013, perdón, la ley 24013 del artículo 98, y a su vez a algunos decretos del año 2002. Vamos a poner el contexto. Primero que nada, ¿puede el empleador invocar cualquier hecho como una causal de falta o disminución de trabajo o como una causal de fuerza mayor? ¿Puede el empleador, por el motivo que sea, decirle a su trabajador, mira, te voy a tener que despedir porque me han bajado mucho las ventas? ¿O la competencia creció mucho? ¿O llovió demasiado y el agua hizo que tuviera menos pera? ¿O qué se les ocurre? Estoy apelando siempre a que empecemos de no cuestiones técnicas, sino de sentido común. ¿Qué opinan? ¿Podría el empleador invocar eso así, en el aire, para suspender o para despedir? No puede. Santi, con algún ruido de fondo en el sonido, dice, no puede, por el principio de ajeneidad en el riesgo. Eso es una definición técnica. Él tomó una respuesta técnica. ¿Por qué? Porque ya hemos estudiado y ya hemos explicado de que quien debe correr con el riesgo es el empresario, no el trabajador. El trabajador es ajeno al riesgo de la empresa, como también es ajeno a los beneficios de la empresa, porque por supuesto que tampoco
en principio tiene derecho a una mayor rentabilidad si le va muy bien al empresario, salvo que tuviera pactado participación en las ganancias, que ya vimos que es una disposición del 14 bis no reglamentada y que es una de las famosas normas programáticas no operativas que tiene la Constitución. Entonces, principio, no cualquier hecho puede ser invocado como un hecho determinante de falta de disminución de trabajo o fuerza mayor. Tiene que ser un hecho de una gravedad tal y de una ajeneidad al empleador que le permita invocarlo como una causa seria y que en tal sentido los juzgados laborales entiendan que justifique de que pueda suspender o que pueda despedir. Esto, si ustedes observan cómo está narrado en el artículo 247, dice, en los casos en que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta de disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista en el 245 de la ley. En tales casos, el despido deberá comenzar por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad. Respecto del personal ingresado en un mismo semestre, deberá comenzarse por el que tuviere menos carga de familia, aunque con ello se alterara el orden de la actividad. Dejemos el párrafo segundo y el tercero, que luego los explicamos, son párrafos muy sencillos. Quiero volver a la primera parte, porque la primera parte, si bien no define mucho, utiliza un concepto que es el concepto madre. No imputable al empleador y fehacientemente justificada. Es decir, que no cualquier fuerza mayor o no cualquier falta de disminución de trabajo habilitan a que yo pueda invocar esta causal y pretender pagar el 50% o pretender suspender, porque la causal es simétrica para un caso y para otro. Que no es imputable parte de la premisa que justamente recién decía el compañero del concepto de ajeneidad en el riesgo. Es decir, como el trabajador es ajeno a los riesgos, el empleador, y solo él, va a tener que demostrar de manera justificada de que no le es imputable esa situación de excepción, que no es de su responsabilidad, que como decían los romanos, como un buen hombre de negocio, hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar que eso ocurriera. Por eso es que esta causal, más allá de todo lo que vamos a explicar luego, cuándo y cómo se puede invocar, es una causal de aplicación muy restrictiva. Si ustedes cuando empiezan a ejercer la profesión van a buscar, porque tienen algún caso similar y la quieren aplicar, van a ver que en jurisprudencia son muy pocos los supuestos donde se hace lugar, sobre todo a la causal de falta o disminución de trabajo. ¿Por qué? Porque no alcanza con que el empleador demuestre que le cayeron las ventas, que sería un supuesto de falta de disminución de trabajo. Supongamos que yo tengo un comercio y que vendo del rubro de alimentación y que mis ventas, que el año, olvídense de la pandemia por un momento porque ahí tenemos una situación de excepción, pero que mis ventas, que normalmente en el año 2017 eran de 5 millones de pesos anualizados, en el año 2016, aún con inflación, caen a 4, y en el año 2017 caen a 3, o sea, las ventas siguen bajando y mis costos siguen subiendo. ¿Esa es una causal que justifique que yo pueda como empleador decir, che, tengo una falta de disminución de trabajo, te voy a tener que suspender o te voy a tener que despedir? No, no es una causal planteada así. ¿Por qué? Porque quien debe organizar la empresa y quien debe correr los riesgos y debe tomar todas las medidas a su alcance es el empleador. Por lo tanto, si esa caída de venta obedece, por ejemplo, a que la competencia creció más, que su sistema es obsoleto, que no se modernizó en cuanto al equipamiento que tiene, que no hizo la publicidad adecuada, que no penetró en un nicho de consumo en el cual era el conveniente, todo eso es lo que el empresario y el empleador debe hacer porque es él el que tiene la decisión y las facultades de organización y dirección. Entonces no puede trasladarle su problema al trabajador diciéndole, che, cayeron las ventas, ahora te voy a tener que despedir al 50%. Hay algunos viejos casos de la época del 70, gobierno militar de por medio y ministro de Economía Martínez de Oz, donde la apertura de la importación de manera masiva que llevó al quiebre de las industrias nacionales argentinas, permitió que algunos tribunales entendieran que eso, como el hecho del príncipe, que era un hecho inmanejable para el empresario, que lo sacaba fuertemente de competitividad, podía ser una causal de falta de disminución de trabajo que justificara el despido en los términos de los 47. Pero estoy hablando de algo muy viejo y de algo muy remoto. Donde sí se puede venir más a la actualidad
es en el supuesto de la fuerza mayor. Ahora bien, no cualquier hecho, la ley contrato no define fuerza mayor, con lo cual hay que irse al Código Civil y Comercial para entender qué se entiende por fuerza mayor. Tanto el hecho imprevisto como aquel que previsto no pudo ser evitado en sus consecuencias. ¿Lo recuerdan? Esto lo han visto de obligaciones y lo tienen más o menos claro. Entonces, ¿qué suelen ser elementos de fuerza mayor que afecten notablemente a las empresas? Uno, los hechos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo actividad productiva, por ejemplo, si hay un hecho de la naturaleza, puede que mi producción merme significativamente. Pues bien, ya les comento, y como estamos con algún tema de tiempo, vamos a acelerar un poquito, no va a ser la pregunta, que para el Alto Valle, por ejemplo, una helada tardía como la que tuvimos hace 20 días, que tuvo una consecuencia de daño en parte de la fruta que estaba en el monte todavía, no es considerado por la jurisprudencia una causal de fuerza mayor que pueda ser invocada a los fines de suspender o despedir. Y ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Por qué no es una causal de fuerza mayor si yo no pensaba que iba a helar? Y heló justo cuando el fruto estaba cuajando y por eso se me heló. Yo acá en la chacra tenía damasco, los damascos, una plantita, los damascos murieron todos, no tengo más damasco. Y bueno, así, lo mío es anecdótico, un chacarero que tiene 50 hectáreas y tenía pera en un proceso tal donde la helada le cayó fuerte, se quedó con el 50% de la pera o con el 20% de la pera. El daño es muy significativo. ¿Por qué para la jurisprudencia local, y esto es importante porque es la interpretación que hacen los jueces del alcance del concepto de fuerza mayor, no es la helada un supuesto que pueda ser tomado a tales fines? Porque en el Alto Valle las heladas tardías suelen ser habituales y pueden evitarse los efectos si se toman los recaudos necesarios, como hacer lucha antihelada, tener riego por aspersión, o sea, utilizar determinadas conductas, al igual que con el granizo, para evitar las consecuencias o, en el peor de los supuestos, tomar un seguro que me asegure en caso de pérdida por helado o por granizo. Entonces, la jurisprudencia nuestra, tanto de Río Negro, sobre todo de las cámaras de trabajo de General Roca y de Chipoleti, es que un supuesto climático como el granizo y la helada no es una causal de fuerza mayor, no imputable al empleador, que pueda servir a los fines de una suspensión o de un despido. ¿Se entiende? He dejado la pandemia de lado y ahora vamos a ir, pero esperen un poquito. Entonces, ¿qué hecho climático sí podría ser? Y un hecho excepcional, un hecho que no se dé en nuestra zona. Siempre nos costaba un poco... Sí, perdón, María Eugenia. Puede ser el tema de la sequía. Había visto en las noticias últimamente que había desaparecido la manzana, algo así, y que, bueno, los productores estaban preocupados por todo este tema porque no se sabía qué iba a pasar. Eso podría entrar dentro de fuerza mayor, ¿no? Podría, sí, entiendo a qué va María Eugenia porque salió en los medios. Todavía los sistemas de riego del Alto Valle están funcionando y el caudal de agua es suficiente y no han habido daños por sequía. Eso no quiere decir que no pueda haberlo, pero sí se habló en su momento de que potencialmente eso se podía dar. Y está bueno como ejemplo. Yo el que les doy, que porque nos costaba bastante en su momento, es un lamentable ejemplo de la realidad. Lo que pasó en Villa La Angostura cuando la erupción del volcán en Chile tapó de cenizas a la villa e hizo directamente impracticable la temporada de invierno, porque directamente en la localidad de Villa La Angostura no se podía ingresar. Costó muchísimo sacar, se acuerdan, las cenizas, y por lo tanto no hubo turismo toda esa temporada. Entonces, ¿es normal y habitual que un volcán en nuestra zona tape de ceniza una localidad? No, se ha dado, sí, cada tanto, claro, tendríamos que ir a lo mejor 100 años para atrás o ir más al supuesto de lo que ocurrió en los antiguos, pero no es algo que se dé todos los años. Por lo tanto, ese que fue un supuesto vinculado con el hecho de la naturaleza, sí pudo, y de hecho se invocó como un supuesto de fuerza mayor para generar suspensiones de una temporada a la otra temporada y eventualmente despidos en aquellas situaciones muy de excepción. Entonces, vean con ese ejemplo que es real cómo algo que son hechos de la naturaleza no necesariamente siempre pueden ser tomados como justificativos de la fuerza mayor. Ahora bien,
un caso típico de fuerza mayor es la pandemia. ¿Por qué? Porque no es algo habitual que el mundo sufra el efecto de una pandemia que obligue a la paralización de las actividades económicas de gran parte de los países del mundo y, por supuesto, con una afección tan directa como la que tuvo en todo nuestro país, más allá de las diferencias de regiones que pudieran existir. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿la pandemia es un supuesto de fuerza mayor? Sí, por supuesto. Es un claro supuesto de fuerza mayor. ¿Podría invocarse entonces el 247 a los fines de despedir o la fuerza mayor a los fines de suspender? No. Sí, ponete de acuerdo, Cataldi. ¿Es fuerza mayor o no es fuerza mayor? ¿Lo podemos invocar o no lo podemos invocar? No, ¿saben por qué? Porque desde marzo, que comenzó la pandemia, el Poder Ejecutivo, de los primeros decretos de emergencia que dictó, fue justamente la prohibición de los despidos sin causa o fundados en causa de falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, y también la prohibición de las suspensiones fundados en falta de disminución de trabajo o fuerza mayor. Es decir, la pandemia es un supuesto de fuerza mayor, pero no puede ser invocado aún por el momento, porque hasta el 31 de diciembre del 2021 fueron prorrogados los decretos de necesidad y urgencia que prohibieron utilizar esta figura de la ley de contrato de trabajo. Entonces, ¿es un supuesto? Sí. ¿Lo puede usar? No. ¿Por qué? Porque transitoriamente, en función del marco de la emergencia global que tiene la pandemia y de lo que el Poder Ejecutivo, por supuesto que luego ratificado por el Congreso, tomó como riesgos y gravedades, protegió a la parte más débil. Y dijo, si bien es un supuesto de fuerza mayor, si yo permito las suspensiones o los despidos por esto, la cantidad de desempleados que va a haber va a ser muy significativa. Entonces lo prohibió, más allá de los famosos ATP y la forma en que fue tratando de apoyar de alguna forma, para algunos de manera suficiente, para otros no, al empresariado a los fines de poder ir solventando los sueldos durante todo este periodo. Por lo tanto, sin meterme en COVID, me veo obligado a decirles que aún vigente como está el 247, siendo la pandemia un supuesto de fuerza mayor, no es invocable el 247 porque hay un DNU prorrogado que lo prohíbe al menos hasta el 31 de diciembre del 2020. He repetido hasta el hartazgo al menos, porque no sabemos si no va a haber una nueva prórroga después del 2021, porque de hecho se han venido prorrogando los decretos tanto de prohibición de despido como de prohibición de invocación, de las causales económicas por falta de disminución de trabajo, como la doble indemnización. Que si bien dije que nació antes, ha venido a la par de la pandemia prorrogándose. Hasta ahí estamos con la foto, entonces es muy restrictivo, son situaciones muy especiales, el trabajador es ajeno al riesgo empresario, no tiene que haber imputabilidad o responsabilidad del empresario, y como si esto fuera poco, no basta con tener ese supuesto que se dé, sino que la Ley de Empleo 24013 incorporó lo que se denominó a partir de ahí, algo que ya existía previamente, pero con otra denominación, o al menos no tan reglamentado, que es lo que se denomina procedimiento preventivo de crisis, que también a veces está de moda, que también a veces lo escucharán cada tanto, y ahora vamos a estudiarlo. ¿Qué es el procedimiento preventivo de crisis? En la paginita de PEDCO van a encontrar que yo tengo hecho desde hace muchos años un grafiquito que procura ser de ayuda, esperemos que sí lo sea, que es una síntesis visual de dónde está y cómo está legislado el procedimiento preventivo de crisis, que en realidad este gráfico, y creo que lo sigue diciendo al pie, usé una vez para una charla que se dio para jóvenes abogados en el Colegio de Abogados General Roca, y de ahí lo he tomado y lo he copiado. No ha tenido modificaciones, con lo cual se mantiene estático. La primera parte es solo evolutiva y tenía que ver con otro nivel de profundidad de la charla que aquí mucho no nos importa, que es saber de que la ley original 2744, que ustedes saben que es el número original de aprobación de la ley de contrato de trabajo, tenía un artículo 276 que no llegó ni a regir, porque rápidamente la 21297 lo derogó,
que tenía una obligación de que cuando el empleador iba a hacer algún despido o suspensión fundado en causas económicas, tenía que notificar a la autoridad de aplicación. Casi no estuvo vigente. Después hubo un decreto, esto ya en el gobierno democrático del doctor Alfonsín en el año 85, recuerden que la democracia volvió en el 83, y en plena crisis en el 85 y en víspera de la hiperinflación, se dicta el decreto 328, que tuvo algunas modificaciones y fue derogado en el año 88, no tan derogado porque después está como ultraactivo, y ahora voy a explicar por qué. Este decreto lo que obligaba era también a notificar, previo a tomar una medida de despido o de suspensión fundado en estas causales, a darle participación al Ministerio de Trabajo como autoridad de aplicación. Ahora, ¿cuándo nace y cómo nace lo que se denomina procedimiento preventivo de crisis? Esto es en el año 94, en la década del 90, cuando la famosa ley de empleo, que es la ley 24013, contempla a partir del artículo 98 todo un procedimiento reglado. Lo van a ver, yo no voy a hacer el seguimiento del cuadro para hacer todo el análisis, se los dejo para que ustedes lo estudien. Voy a tomarme 15, 20 minutos nada más que para explicar cómo funciona esto. Vamos a ir primero a la ley de empleo y luego a los decretos posteriores de la crisis del 2001-2002. ¿Qué es o para qué está previsto, mejor dicho, el procedimiento preventivo de crisis? Entiendan eso. Es un trámite previo que el empleador debe iniciar a los fines de que con participación de la asociación sindical con personería gremial discuta si puede buscar una alternativa distinta a la suspensión o a los despidos que quiere comunicar fundado en falta de disminución de trabajo o fuerza mayor. María Eugenia, que estaba queriendo escribir, se perdió porque hice una frase larguísima con la cual no pudo anotar un carajo. Vamos con una frase más corta, María. Es un trámite ante la autoridad de aplicación, ante el Ministerio de Trabajo. Es parte obligada la asociación sindical con personería gremial. Lo inicia el empleador y debe citar al o a los sindicatos que vaya a verse afectado, que tengan representación en esa empresa. ¿Y para qué los vamos a citar? ¿Y para qué vamos a ir al ministerio? Para entre las partes, es decir, empresario o empleador y asociación sindical representante de los trabajadores, en la mesa que el ministerio nos brinda, ver si podemos minimizar o evitar los efectos de esta medida. ¿Qué sería minimizar o evitar? Por ejemplo, no aplicar despidos fundados en la causal de falta de disminución de trabajo por fuerza mayor, o no aplicar suspensiones. Eso sería directamente evitar los efectos. El empleador que resuelve que va a utilizar esta causal, antes de aplicar el despido de suspensión, inicia el procedimiento preventivo de crisis y dice, señor, vengo a iniciar este procedimiento porque yo quiero despedir a 20 trabajadores porque tengo una causal de fuerza mayor. Me cayó ceniza y yo no puedo trabajar en toda la temporada, tengo que reducir obligatoriamente mi nómina de personal. Hago este trámite y le digo que el sindicato es el de empleado de comercio. Ese es el inicio del trámite. El ministerio rápidamente fija una audiencia, viene el sindicato y nos sentamos entre el empresario y el sindicato, la asociación sindical con personería gremial, y vemos, frente a esta situación, discutimos si tenemos alternativa. Che, no podés despedir, pobre gente, se va a quedar en la calle. Bueno, pero no tengo alternativa, estoy haciendo peligrar a 100, entonces si no achico 20 no puedo, bueno, pero en vez de 20, ¿por qué no despedís a 5? ¿Por qué en vez de despedir a 20 no suspendés escalonadamente una semana cada uno de acá hasta fin de año y con eso te oxigenás económicamente? Y discutimos eso. ¿Se entiende el objeto? Acá no estamos frente a un juzgado acreditando que la causal es de fuerza mayor y no es imputable al empleador. Acá estamos viendo si dentro del procedimiento preventivo de crisis podemos acordar, evitar ese efecto de la medida, ya sea no tomándola o reduciendo lo que vamos a aplicar. En ese marco es que las partes tienen dos únicos caminos. Acuerdan, y el ministerio homologa, o no acuerdan y dan por terminado el procedimiento preventivo de crisis. Va de vuelta, tenemos dos caminos. Frente a la decisión del empleador de que va a despedir o va a suspender, o va a hacer ambas cosas,
podemos llegar a un acuerdo. Si llegamos a un acuerdo entre la asociación sindical con personalidad gremial y el empleador en el seno de la autoridad de aplicación, ese acuerdo se homologa y tiene efecto para todos. El mismo efecto que si fuera un convenio colectivo, para que lo tomen como un paralelismo. Ahora, si no se llega a un acuerdo, porque el empresario sigue insistiendo que tiene que despedir a 20 y el sindicato dice, vos a mí no me tocás uno, porque yo no estoy de acuerdo, no, este es un problema tuyo, resolverlo por otro lado, no despidas a nadie, no, se termina el procedimiento preventivo de crisis sin acuerdo. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, ahí quedan nuevamente en libertad de acción las partes para hacer lo que corresponda. El empleador podrá despedir invocando la causal, ahí ya sí materializar el despido, porque hasta acá no despidió, no suspendió, solo dijo que lo iba a hacer. Y por supuesto, los trabajadores y la asociación sindical tendrán las medidas de acción directa, como eventualmente la huelga, como una forma de lucha para resistir esas medidas que el empleador quiere tomar. Entonces, ¿por qué hice esta explicación? Porque más allá que ahora volvemos a la gráfica en cuanto a cuáles son los porcentajes de trabajadores que tiene que afectar, cuántos son los días que tramita, que esos son términos de memoria, de nada más. Lo que me importa es que sepan para qué está el procedimiento y cuál es el objetivo del procedimiento y qué puede ocurrir dentro de ese procedimiento. Puede ocurrir que se acuerde o no se acuerde. Y el objetivo es tratar de evitar los efectos o al menos disminuir los efectos de la decisión que ha tomado el empleador. En la Ley de Empleo 24013, artículo 98 y siguiente, si el empleador no iniciaba el procedimiento, la ley no era clara, no decía cuál era la consecuencia. Sí lo decía si lo iniciaba y sin terminarlo tomaba la medida, había que retrotraer al estado anterior. Pero no decía nada de algo muy importante, ¿qué pasa si el empleador no inicia el procedimiento preventivo de crisis y lo mismo va y notifica el despido fundado en fuerza mayor? ¿Cuál es la consecuencia? Ahí discutíamos, tanto doctrina, autores, jurisprudencia, alguno decía es pasible de una multa, otro decía no puede invocar la causal. Bueno, esto del 94 fue así hasta el 2001. ¿Por qué? Porque con la nueva crisis, desgraciadamente, de nuestro país, de crisis en crisis aparecen reglamentaciones de los procedimientos preventivos de crisis o de la doble indemnización. Con esta nueva crisis de alcance nacional, ¿qué hizo el Poder Ejecutivo? Reglamentó a la Ley de Empleo y de manera expresa dijo que si el empleador no iniciaba el procedimiento preventivo de crisis, no podía invocar la causal. Con lo cual es un requisito previo de admisibilidad. Si yo quiero invocar la falta de disminución de trabajo o la fuerza mayor, previo, sí o sí debo haber hecho el procedimiento preventivo de crisis. Porque si no lo hice, automáticamente después, por más que quiera invocar esa causal, pierdo el juicio, porque en ese sentido la jurisprudencia hoy es unánime. Si no inició el procedimiento, la causal, por más que la demuestre, ya no es válida, porque hay un requisito de admisibilidad previo, que es el de haber tramitado el procedimiento preventivo. ¿De dónde surge esto? Esto surge de los decretos posteriores, que como dije, son de la crisis del 2001, el decreto es el 264 y el 265, donde expresamente ahora, si no se cumple con el procedimiento preventivo de crisis, directamente no se puede invocar la causal. Bien, esta gráfica, que lo que tiende es a tratar de ayudarle como una especie de esquema de qué es lo que contempla como requisito tanto la Ley de Empleo como el decreto 264 y 265, es más bien procesal, ¿no? ¿Qué pasa con tal norma? ¿Cuáles son? Van a ver aquí arriba porcentajes, porque la Ley de Empleo dice que para que sea obligatorio el procedimiento preventivo de crisis tiene que afectar al más del 15% de la empresa de 400 trabajadores, más del 10% de las empresas que tienen 400.000 y más del 5% de empresas de más de 1.000. Bueno, esto que pretendió la Ley de Empleo, que es solo cuando tuviera un efecto colectivo ponerlo obligatorio, en el 2001-2002 esto desapareció. Y para el decreto 264 y 265 ya no hay porcentaje, ya hay que iniciar el procedimiento preventivo de crisis siempre que se quiera invocar la causal de falta de disminución de trabajo o fuerza mayor. ¿Cuál va a ser la consecuencia? A ver si esto queda claro. Si el empleador no inicia el procedimiento preventivo de crisis,
que va a tener que pagar la indemnización al 100%. ¿Por qué? Porque no va a poder invocar después la causal, aún siendo real, porque por más que la invoque, el juez va a decir no hizo el procedimiento, la indemnización es completa o es plena. Y la suspensión, si dispuso suspensiones, no es válida, por lo tanto va a tener que pagar los días de suspensión que hubiese. Bien, en esta crisis de pandemia se especulaba con que, por supuesto, iban a haber muchos procedimientos preventivos de crisis. Pero ¿qué ocurrió? Como la causal de fuerza mayor por pandemia no pudo ser invocada porque el decreto prorrogado prohíbe invocar esa causal a los fines de suspender o de despedir, ergo, tampoco hubieron procedimientos preventivos de crisis porque por más que yo hiciera el procedimiento, la causal no la podía invocar. Entonces, lo que se especuló como que iba a ser la gran catarata de los procedimientos preventivos de crisis, existieron algunos al comienzo, no sé si ustedes lo recordarán o si lo habrán leído, la línea LATAM, cuando decidió irse de nuestro país, inició procedimiento preventivo de crisis en pandemia y el Ministerio de Trabajo de la Nación directamente le rechazó el procedimiento, le dijo usted no puede iniciar procedimiento preventivo de crisis, algo desde el punto de vista técnico cuestionable, pero se lo rechazó porque le dijo usted no va a poder invocar la causal, así que acá procedimiento no vamos a hacer. ¿Estamos? ¿Me siguieron con esto? Estoy como sobrevolándolo, dándolo sin mucho detalle por una cuestión de tiempo y porque está en esa gráfica. Algo que sí quiero rescatar, que es bastante opinable y que no me había tocado desde el punto de vista práctico hasta hace muy poco, y es analizar una causal que no surge expresamente del 247, pero que incorporó, medio que por la ventana, la ley de empleo. ¿Por qué? Porque el artículo 98 de la ley de empleo dice que hay que iniciar este procedimiento preventivo de crisis siempre que existan supuestos de fuerza mayor, falta de disminución de trabajo o razones tecnológicas. Y van a ver que estas razones tecnológicas solo aparecen en la ley de empleo 24013 en el artículo 98. En la ley contrato, acabamos de leer el 247, no habla de las razones tecnológicas, habla de la falta de disminución de trabajo o de la fuerza mayor. Entonces, si bien esto parece ser un supuesto de laboratorio o de gabinete, no lo es porque me ha tocado hace muy poco, y lo voy a dar como un caso no para análisis, sino un supuesto, con las posturas que esto pueda tener y el posicionamiento que pueda tener cada uno, un supuesto particular. En una empresa de empaque de fruta fresca se compra una nueva máquina clasificadora que directamente desplaza la sección de la clasificación manual. Toda la clasificación ahora se hace por fotografía y por agua. Digitalizada, la máquina lo hace automáticamente. Entonces, 35 personas que ocupaban, 80 personas que ocupaban ese puesto, hay 35 que no son necesarias ni son recalificables a otro lugar, porque no se las requiere o no se las necesita. Eso es un caso típico de desplazamiento por causas tecnológicas. No muy común en nuestra zona, pero con la fruticultura se ha dado, porque esta no es la primera empresa que trae esta tecnología, ya pasó en otras empresas de empaque de la fruta. Ahora, el análisis de gabinete es, frente a ese supuesto, el empleador, ¿qué debería hacer? Despedir y sin más, ya les planteé un problema. Hoy no puede despedir sin causa. ¿Por qué? Porque las disposiciones de emergencia de pandemia prohíben los despidos sin causa hasta el 31 de diciembre. Entonces, ¿eso qué significa? Que sí podría despedir invocando una causa. Ahora, para invocar la causa tecnológica, hay que iniciar el procedimiento preventivo de crisis. ¿Por qué? Porque el artículo 98 dice que si yo voy a despedir invocando falta de disminución de trabajo, fuerza mayor o razones tecnológicas, tengo que iniciar el procedimiento preventivo de crisis. Entonces, yo asesoré y me vi obligado a hacer un procedimiento preventivo de crisis para poder proceder a los despidos por causas tecnológicas. Es un caso muy atípico, medio de excepción, pero el único lugar donde está legislado las causas tecnológicas es en el artículo 98 de la ley 24013. No están
en el resto de la ley contraria. Eso dispara un montón de opiniones. Bueno, pero ¿qué indemnización se paga? ¿Tiene lógica que pague el 50%, que pague la indemnización del 247, cuando en realidad está incorporando nueva tecnología? Hay doctrina que dice no, tiene que pagar el 100%. Hay otro que dice, bueno, pero si es el procedimiento preventivo de crisis que está dentro de la falta de disminución de trabajo, fuerza mayor, también debería pagar el 247. Discusión, discusión y discusión. No quiero que tomemos partido ahí, solo les estoy planteando algo que me acaba de pasar en los últimos 60 días y que no se me había dado antes en la profesión. Tener que iniciar un procedimiento preventivo de crisis por causas tecnológicas, porque el artículo 98 lo contempla también para las causas tecnológicas. Bien, cierro acá. Entonces, quiero recapitular para dejar las líneas más claras. Cuando hablamos de indemnización del artículo 247, estamos hablando del 50% del 245. Ahora, ¿cuándo corresponde esa indemnización? El 247 dice que cuando se dieran los supuestos de falta o disminución de trabajo o fuerza mayor, no imputable al empleador debidamente demostrada. Ese es el supuesto del 247. Pero debemos saber que para poder invocar esas causales, tengo que iniciar el procedimiento preventivo de crisis, que surge de la Ley de Empleo, artículo 98 de la 24013, y de los decretos 264 y 265 del año 2002, de la crisis 2001-2002, donde se lo reglamentó y se le dio un alcance general. Cualquier supuesto de despido o suspensión que yo quiera hacer, sea o no colectivo, y que invoque la causal de falta de disminución de trabajo, fuerza mayor o tecnológicas, debo hacer el procedimiento preventivo de crisis. ¿Qué han agregado el 264 y 265? Lo van a ver en la gráfica, que ya no solo es el empleador el que tiene que iniciarlo, puede iniciarlo también la asociación sindical, puede iniciarlo de oficio el Ministerio de Trabajo. Si sabe que se están por dar despidos, puede el Ministerio de Trabajo hacerlo. El plazo es de 15 días, prorrogables por 10 días. Eso es ya medio memoria, mírenlo en la gráfica y lo sacan porque es procedimiento. Lo que yo quería era lo conceptual. ¿Se entendió o quedaron dudas o fui muy rápido con el tema que por ahí no lo terminaron de entender? ¿Estamos? Ok. Entonces, ¿Puedes repetir los decretos, profe? 264 y 265. En la misma gráfica está todo, no sé si fue María Eugenia la que preguntabas, si entras a PEDCO, en la carpeta de PEDCO sobre extinción, vas a encontrar el supuesto, en la grafiquita esta de procedimiento preventivo de crisis, y ahí tenés toda la normativa explicada, 264, 265 del año 2002. Profe, yo le ¿Escucho? quería consultar algo, pero la verdad que tengo muy poco conocimiento sobre el tema, le quiero consultar si me puede dar un panorama. ¿Cómo se conjuga este procedimiento con el procedimiento en caso de que la empresa entre en cesación de pagos? Pueden ir de la mano o no. El concepto de cesación de pago es un concepto asociado al concurso preventivo. Digamos, para que una empresa pueda pedir su concurso preventivo, tiene que demostrar que ha entrado en cesación de pago, es decir, que hay imposibilidades de solventar determinadas obligaciones. No es lo mismo hablar de procedimiento preventivo de crisis que de propuesta para empresas en concursos preventivos. ¿Por qué? Porque la ley de concursos y quiebra también intentó, muy forzadamente, contemplar un supuesto de propuesta para los trabajadores cuando la empresa está concursada. No son exactamente lo mismo. Puede que vos en un concurso no necesariamente hagas un procedimiento preventivo de crisis. ¿Por qué? Porque no necesites despedir ni suspender, sino que tu problema sean con tus acreedores quirografarios o con tus acreedores privilegiados o con la propia FIP, que también es privilegiada y quirografario. Entonces vos no tenés problema con los empleados, por lo cual no tenés que hacer un procedimiento de crisis. O puede que sí tengas problema con la deuda que mantengas con tus empleados y que tengas que eventualmente hacer una propuesta para empresa en crisis, que no es lo mismo que procedimiento preventivo de crisis, sino que es propuesta para empresa en crisis que deriva de la ley de concursos y quiebra. Entonces, eso es distinto, se tramita diferente, pero te pueden haber sonado como asociados un tema con otro. Pero el procedimiento preventivo de crisis es el de 98 de la ley de empleo y no está previsto para una empresa concursada. La empresa concursada puede o no hacer procedimiento de crisis, y si no hace procedimiento de crisis, pero necesita negociar con los trabajadores, puede hacer una propuesta de crisis en concurso para sus trabajadores,
como lo dice la ley de concurso, con participación obligatoria de la asociación sindical con personería gremial. O sea que también debe y podría hacer hasta un acuerdo para el tránsito del concurso preventivo con circunstancias y características especiales cuando la empresa está concursada. Para eso lo debe tramitar con la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, y con la asociación sindical con personería gremial. Pero son cosas distintas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Son las 5. Apretemos el acelerador porque tenemos que terminar las causales hoy a como dé lugar. Así que aceleramos, allá vamos. Vamos de nuevo a la ley contrato. Ya vimos estos articulitos, vimos el 247. El 248 lo habíamos visto también el otro día. Habíamos visto que la discusión estaba en si está ultraactivo o no el artículo 38 de la 18037, ley que dijimos fue derogada por la 24241, que es la de jubilaciones, pero lo importante es que sabemos que hay un orden de prelación que es excluyente y que estamos hablando del supuesto de extinción de la relación laboral por fallecimiento del trabajador. Ahora bien, el 249 lo comentamos, ahora lo leo, se extingue el contrato de trabajo por muerte del empleador cuando sus condiciones personales o legales, actividad profesional y otras circunstancias hayan sido la causa determinante de la relación laboral y sin las cuales éstas no podría proseguir. En este caso, el trabajador tendrá derecho a percibir la indemnización prevista en el 247. También lo comentamos, el fallecimiento del empleador no obligatoria o necesariamente extingue el vínculo, puede que haya continuidad, salvo que sea intuito persona. Cuando es intuito persona, el vínculo se extingue y el trabajador tiene derecho a cobrar la indemnización del 247. Como ven, el 247 es muy referido, de hecho es tan referido que cuando en un final nosotros a ustedes les preguntamos ¿qué es el 247? Ustedes nos dicen es la mitad del 245. Bueno, pero ¿para qué causal está previsto? Y ahí es como que se choquea. No, está previsto para el supuesto de falta de mención de trabajo o fuerza mayor. Lo que pasa es que hay otras normas que lo referencian a los fines de decir es el 50% del 245, como hace el propio 248 y el propio 249, que estamos hablando de extinción por fallecimiento. Bien. El 250 lo voy a saltear porque se van a olvidar que ya lo vimos y luego lo voy a traer, que es cuando la extinción de los contratos a plazo fijo. 251, esto también, calificación de conducta, lo vamos a dejar a los fines de concurso y quiebra, lo voy a explicar lentamente luego. 252, sí, vamos a entrar aquí. Esto es de la extinción en el supuesto de jubilación del trabajador. Saco un poquito para verlos a todos y explico de qué va el supuesto y dónde estamos parados. Recuerden, hagan un esfuerzo, cuando comenzamos la materia y cuando vimos los principios, dijimos que la ley contrato tiene como un objetivo tratar de que la relación laboral y el contrato que se inicia se extinga allá cuando se cumplan todos los requisitos para acceder a la jubilación. Ese es el objetivo que tiene la ley. Por supuesto que ya se habrán dado cuenta y ya saben que hay otra gran cantidad de supuestos de extinción. Pero digamos que el supuesto de extinción natural del contrato de trabajo es la jubilación. ¿Hasta ahí estamos? Ahora bien, la pregunta, hay varias preguntas a hacerse acá, antes de ver el artículo. Primero, ¿puede el trabajador no jubilarse y seguir prestando tareas hasta cuando él quiera? ¿Puede el empleador obligarlo a que se jubile? En tal caso, ¿cuándo puede obligarlo y qué tiene que hacer para obligarlo? Estos son los disparadores. ¿Se entendieron las preguntas? Vamos con la primera. Contéstenme ustedes. ¿Puede el trabajador decidir no jubilarse y trabajar hasta el día que se muera? Santi, algunos hicieron con la cabeza no. Ahora díganme, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no? Sí puede y el empleador lo puede intimar también a que se vaya. No, pero eso ya es distinto. Ya me contestaste la segunda. Vamos con la primera. ¿Puede trabajar hasta cuando quiera? En principio sí. Sí, puede, profe. En Puede principio sí. continuar. Puede continuar trabajando. Demos dos datos objetivos. De ordinario, para la ley 24241 de jubilaciones, las trabajadoras mujeres tienen derecho a jubilarse con 60 años de edad en la medida que acrediten tener 30 años de aportes y servicios. Primer dato objetivo. Para la ley de jubilaciones,
de ordinario, no estamos hablando ni de regímenes especiales, ni de jubilación anticipada, ni postergada, de ordinario, la mujer a los 60 años de edad, con 30 años de aportes y servicios, tiene derecho a jubilarse. El trabajador varón, con 65 años de edad, 30 años de aportes y servicios, tiene derecho a jubilarse. Esto surge de la ley de jubilación. ¿Ese es dato objetivo? Todo de acuerdo. Supongamos que el trabajador, vamos a tomar al varón, llega a los 65 años de edad, se quiere jubilar, presenta los trámites, se jubila, listo. Primer supuesto, se extinguió por jubilación. Se jubiló voluntariamente cuando cumplió los requisitos. ¿Lleva indemnización esa extinción? No. La extinción por jubilación no lleva indemnización. ¿Qué sí va a cobrar? La liquidación final, la que siempre le pagamos, los días trabajados, proporcional de aguinaldo y proporcional de vacaciones. Primer cuestión que la resolvimos fácil. ¿Alguna duda de eso? No. Podrán por ahí no estar de acuerdo que el tipo se jubile y no se lleve un mango indemnizatorio, podremos buscarle la vuelta por otro lado, entenderlo como poco justo, ir a algún convenio colectivo que sí contempla que va a llevarse una moneda, pero en la ley contrato la extinción por jubilación no lleva indemnización. Ahora cambio el ejemplo. 65 años cumplidos, sigue trabajando. 66, 67, 68. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Puede el empleador, como dijo Cami, intimarlo a que se jubile? Stop. Sí puede intimarlo a que se jubile, pero en este sentido, en el gobierno de Macri, la norma se cambió. Y la norma dice ahora que a decisión del trabajador o trabajadora, puede seguir trabajando hasta los 70 años y no distingue mujeres o varones, u hombres o mujeres, sino que dice que ambos pueden hasta los 70 años. Y que el empleador recién va a poder intimarme a que me jubile cuando cumpla todos los requisitos y tenga esa edad de 70 años que pasó a ser la edad hasta la cual yo puedo trabajar sin ningún tipo de problema. Esto es importante que lo distingan porque hasta antes de la reforma de Macri, el empleador podía intimar cuando el trabajador cumplía los requisitos de la jubilación ordinaria. 60 la mujer, 65 el valor, ambos con 30 años. Ahora no puede intimar a los 60, a los 65, porque si el trabajador sigue, se presume que ha tomado él la opción de seguir trabajando hasta por lo menos los 70. Entonces, ¿cuándo voy a poder disparar la intimación que dijo Camila que existe como una potestad para forzarlo a que se jubile? Recién cuando tenga como mínimo 70 años de edad, y esto es muy importante, siempre y cuando reúna los requisitos para jubilarse, porque la edad es uno de los requisitos. Los otros requisitos son los años de aportes y servicios. Entonces, como empleador, tengo que tener la seguridad por la planilla, por la foja que me tira ANSES, de que reúne los requisitos. Sigo. Si reúne los requisitos y tiene 70 años, ¿qué puede hacer el empleador? Ahí sí, si el empleador quiere que su trabajador se jubile, lo debe intimar por un plazo mínimo de 1 año a que haga los trámites para jubilarse. Esa intimación, lo dice expresamente la ley, tiene efecto del preaviso. Es decir, empieza a jugar como un plazo de preaviso. Un preaviso de 1 año, pero es un preaviso. ¿Y por qué es importante esto? Que Camila hace un rato preguntaba la diferencia entre un término y otro. ¿Por qué es importante que la ley diga que tiene efecto el preaviso? Primero, porque no voy a tener que preavisar al mes 11, porque yo di 1 año. Y segundo, que al cumplirse el año se extingue la relación laboral, porque ya estuvo preavisada. Y esto es muy determinante. ¿Por qué? Porque si el trabajador no se jubila porque le faltan requisitos, esa extinción se convierte en una extinción incausada. Por lo tanto, debe ser indemnizada en los términos del 245 como un despido sin causa. ¿Va de vuelta? Yo te intimo y te doy el año. Pero terminado el año, trabajador, venís y me decís, mira, no me pude jubilar porque ANSES dice que me faltan 2 años de servicio. Y me faltan, porque no tengo 30 años de servicio, tengo 28.
Eso convierte a esa extinción que fue preavisada en un despido sin causa. Por eso es tan serio y tan grave que cuando el empleador va a disparar la intimación, tiene que tener plena certeza de que el trabajador reúne los requisitos para poder jubilarse. Porque si no lo reúne, la extinción se provoca igual, salvo retractación, que ya saben que la retractación tiene que ser aceptada, salvo retractación se produce igual, pero se convierte en un despido sin causa y hay que indemnizar. Ahora, vamos a la otra. Intimo, transcurre el año y no se logra jubilar, ¿pero por qué? Porque no hizo el trámite, por una cuestión de desidia, porque no quiso presentar los papeles. Bueno, se extinguió igual, no pagó nada, porque no fue imputable al empleador que no se jubile. No le faltaban requisitos, lo que le faltaba era ganas. Bueno, si le faltaba ganas, la extinción se provoca lo mismo y no hay indemnización que se abone. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Profe, sí, Sí, Cami. ¿hacer una consulta? Dale. Cuando el empleador intima, ¿tiene que considerar en los requisitos de jubilación los años efectivamente aportados? ¿O puede obligar, por ejemplo, a tener en cuenta el nuevo cambio en la ley con el cómputo de los hijos? En el caso de la mujer, por ejemplo. No. Tienen que ser 30 años de aporte. Tienen que ser los años efectivamente aportados y no puede ir a buscar o a indagar, che, pero trabajaste en negro o hacer tal trámite que te hubiese computado. No. El empleador tiene que ir a la sábana del ANSES y ver si tiene los requisitos. Esta reforma le dio algo importante a través del decreto reglamentario, que es que el empleador puede requerir al ANSES le dé toda la información de su dependiente para ver si tiene o no los requisitos. Antes este era todo un problema, porque cuando no había trabajado para mí los 30 años, había trabajado los últimos 10, yo estaba siempre en ascuas sabiendo si los 20 anteriores, que yo sé que trabajó, lo hizo en blanco, en negro, si le aportaron o no le aportaron. Entonces, hoy el ANSES está obligado a darte esa información a vos como empleador. Con el número de CUIL, vos lo requerís y te da toda la información. Permítanme agregar algo más, porque nos faltó a este combo del trabajador jubilado por jubilarse, otro análisis que no nos hicimos la pregunta, que es muy importante, que es artículo siguiente. El trabajador que se jubiló, ¿puede seguir trabajando para el mismo empleador? ¿O tiene que extinguirse, pasar un tiempo y después volver a contratarlo? Esto siempre fue un gran tema y una discusión. La ley dice desde antaño que si yo contrato a un trabajador jubilado o recontrato a un trabajador jubilado y luego lo despido, solo indemnizo el periodo posterior a la jubilación. ¿Por qué? Porque ya doy compensado el periodo de la jubilación. Pero la discusión que había es, ¿qué pasa si no lo recontrato? Sino que sigue trabajando para mí. Es decir, se jubiló hoy, 1 de enero de 2021, y el 1 de febrero sigue trabajando. Yo denuncio al ANSES que va a seguir trabajando, el trabajador puede o no tener un impacto sobre su haber jubilatorio, y continúa. ¿Qué pasa ahí? Si yo después lo despido, ¿tengo que indemnizar toda la antigüedad o solo el último periodo? También en la reforma en el gobierno de Macri esto se aclaró en la misma línea que venía sosteniendo la jurisprudencia, que es que aun cuando haya seguido trabajando, solo se indemniza la nueva antigüedad, es decir, el nuevo periodo, el periodo posterior a la jubilación. No se indemniza el periodo anterior porque se entiende que habiendo logrado ya la jubilación, eso ha sido compensado en función de la naturaleza que tiene la antigüedad en nuestro régimen, que es permitir acceder al beneficio jubilatorio. Entonces, esa otra pregunta, que también la estoy haciendo profeso, es previo a leer los artículos vinculados a qué pasa con la jubilación y la relación laboral. ¿Se entendió este último tema? María Eugenia, que estás media cansada, ¿se entendió? ¿No? Ya me perdí. Bien. ¿Puedo explicar esa última parte? Por supuesto, por supuesto. Sí, Santi. Yo le quería consultar qué pasaba en los casos en el cual el trabajador se excedía con los años de aporte, pero no le da la edad jubilatoria, los 65 años. En principio no lo podés intimar porque no tiene uno de los requisitos, y poder jubilarse por compensación o porque el ANSES te lo dio o por régimen especial es una potestad del trabajador. Es decir, vos como empleador no lo vas a poder intimar, pero el trabajador podrá hacer el trámite a ver si compensa el 2x1 de
mayor edad versus años de servicio. Pero es voluntario del trabajador. No me quedó claro. Lo explico distinto. Suponete que vos estás excedido en años de aporte porque comenzaste muy joven a trabajar. Caso mío. Yo comencé a los 22 años a trabajar, con lo cual cuando yo llegue a los 65 voy a tener mucho más de 30 años de aporte. Entonces, en función de eso, hay algunos regímenes, hay que ver si estamos hablando de autónomo o en relación de dependencia, acá estamos estudiando trabajadores en relación de dependencia, así que vamos a ceñirnos a eso, donde yo puedo ir al ANSES, yo trabajador, y decir, señor, yo tengo 5 años más de aporte, pero no llego a la edad, compénseme algún año de edad y permítame una jubilación antes de los 65. ¿Eso es posible? En algunos supuestos y en algunos momentos de las jubilaciones es posible. Pero eso es algo que solo el trabajador puede hacer. No puede el empleador intimarlo a que utilice la compensación del 2x1, es decir, años de servicio versus años de antigüedad, porque eso depende de que el trabajador lo quiera o no lo quiera hacer. Entendí que tu pregunta venía por ahí. ¿Puedo jubilarme? Sí, puedo jubilarme. Ya hay determinados momentos donde hay aperturas del regímenes de jubilación donde te dice, che, aquellos que tengan tantos años pueden compensar y se jubilan. Perfecto. Pero vas a poder en la medida que vos, Santiago Valladares, vayas al ANSES y quieras hacer el trámite. Si sos empleado mío, yo no puedo intimarte a que hagas ese trámite. No puedo ponerte en los términos de jubilación forzada, por llamarlo de alguna manera, porque depende de tu decisión. ¿Sí? Gracias, profe. Bien. Profe, una consulta. Espérame, Gonza, parame un segundo, porque Sí, tranquilo. La dejé a María Eugenia colgada con el tema anterior. Vuelvo un poquito a ver si la logramos traer y vuelvo con vos. ¿Qué dije en el último tema? Que ahí fue donde nos perdimos algunos. En el último tema yo lo que dije es, che, bueno, este trabajador que se jubiló, que era trabajador mío y se jubiló, a los 65 años, varón, se jubiló. Le hacemos la fiesta, todo, sigue trabajando. ¿Puede seguir trabajando? Sí. La respuesta es, en la medida que no sea una jubilación por régimen especial, puede seguir trabajando. Porque si es una jubilación, por ejemplo, con menos edad, porque es un régimen como los rurales, que a los 57 años se pueden jubilar, no pueden seguir trabajando. Eso está prohibido expresamente en la ley de jubilaciones 24241. Entonces estamos hablando de un trabajador empleado comercio, cumplió 65 años, se jubiló, el ANSES le da el beneficio jubilatorio, pero él sigue en la misma empresa. La pregunta que nos hacíamos hasta hace unos años es, che, si dentro de 2 años lo despiden sin causa, ¿qué le pagamos de indemnización por antigüedad? ¿Toda la que tiene desde que empezó a trabajar con nosotros o solo la antigüedad desde que se jubiló hasta acá? Bueno, el artículo ahora es claro y dice que solo la que haya adquirido con posterioridad a la jubilación. Antes esto estaba discutido, la jurisprudencia mayoritaria decía esto, pero ahora está aclarado. Entonces, no es necesario que alguien que se jubile cese unos meses para después recontratarlo, porque esto se sigue haciendo como un uso y costumbre por temor. No, che, si continúa, me suma antigüedad. No, eso es un temor del desconocimiento. La ley es clara y por más que continúe trabajando, solo se indemniza el último periodo, es decir, la antigüedad que acumule posterior a la jubilación. Eso es, María Eugenia, lo que quise explicar y me parece que lo expliqué medio como para el traje. Ahí Sí, se profe, entendió un ahora poco entendí, mejor. gracias. Bien, mejoramos la puntería. Gonza, ¿qué me ibas a preguntar? No, yo te iba a preguntar, me interesó lo que le contaste a Santi del trabajador que no cumple con la edad, pero sí con los años de aporte. ¿Dónde esos supuestos estaban figurados? A ver, para buscarlos. No, porque normalmente son transitorios de ANSES en determinados momentos. Cuando ANSES, que no es el momento actual, cuando ANSES quiere abrir la cantidad de incorporar más jubilados, pero esto tiene que ver con una cuestión de política de Estado. ¿Por qué querés incorporar más jubilados? Y porque querés permitir que se sumen a la cantidad de mano de obra empleada
gente que todavía no lográs emplear porque tenés trabajadores no jubilados. Entonces, achicás los requisitos de jubilación. Claro, Esta es una variable de política de entendí. Estado. Es variable de política de Estado. Por momentos se ha dado, Genial. ahora en este momento no está vigente, digamos. Porque ahora tenemos otro problema, que es que no tenemos cómo pagar ni siquiera la suma de los saberes mínimos de los jubilados con los ajustes que estaban previstos en la propia ley. Entonces, esto también es política de Estado. Está bien, gracias, profe. Vamos a la ley, así nos sacamos las dudas. Bien, 252. Observen que este artículo fue reformado en el año 2017 por ley 27426. Cuando yo me refería a la reforma del gobierno de Macri, me estaba refiriendo justamente a esta ley. A partir de que el trabajador cumpla 70 años de edad, y no dice con distinción para varón y mujer, recuerden que la redacción de esta ley del año 73 es redacción antigua, no hace distinción de géneros, utiliza siempre trabajador como si fuera lo mismo trabajador o trabajadora. Hago esta distinción de vocabulario porque por ahí ustedes van a entender de que no está siendo excluida la trabajadora mujer, y sí porque se parte del género masculino, más allá de toda la crítica que esto traiga aparejado. No es una ley que, como todas las leyes de Argentina, no ha sido adecuada en su redacción. Entonces, a partir de que el trabajador cumpla 70 años de edad y reúna los requisitos necesarios para acceder a la prestación básica universal, esta es la PBU, establecida en el artículo 17, inciso A de la ley 24241, esta es la jubilación ordinaria de la ley de jubilaciones 24241, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes, extendiéndole los certificados de servicio y demás documentación necesaria a estos fines. A partir de este momento, el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio, que puede ser antes del año, y por un plazo máximo de 1 año. Es decir, hasta que obtenga el beneficio, pero como máximo 1 año. Si a los 3 meses obtiene el beneficio, se extingue el vínculo por jubilación. Si al año no lo obtiene, se extingue el vínculo por jubilación. Concedido el beneficio o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación para el empleador del pago de la indemnización por antigüedad que prevén las leyes o estatutos profesionales. La intimación a que se refiere el primer párrafo de este artículo implicará la notificación del preaviso, que esto es lo que yo, Cami, te remarcaba, establecido por la presente ley o disposiciones similares contenidas en otro estatuto, cuyos plazos se considerarán comprendidos dentro del término durante el cual el empleador deberá mantener la relación de trabajo. Entonces, notifiqué, preavisé. Se jubiló, obtuvo el beneficio a los 6 meses, listo, se extingue por jubilación, no pago indemnización y ya está preavisado. Al año, no lo obtuvo, se extinguió. Y ahí viene el segundo problema. No lo obtuvo porque no tenía los requisitos, ahí ese despido se coloca, es un despido sin causa y se va a tener que pagar la indemnización del 2%. 253. En caso de que el trabajador titular de un beneficio previsional de cualquier régimen volviera a prestar servicio en relación de dependencia sin que ello implique violación a la legislación vigente, es decir, que pueda volver a trabajar, el empleador podrá disponer la extinción del contrato invocando esta situación con obligación de preavisarlo y abonar la indemnización en razón de la antigüedad prevista por el 245 de esta ley, o en ese caso lo dispuesto en el 247 se invocará falta de obligación de trabajo o fuerza mayor. En este supuesto, solo se computará como antigüedad el tiempo de servicio posterior al cese. Más claro imposible. Pero quedaba la duda del que sigue trabajando. También es aplicable lo dispuesto por el presente artículo al trabajador que sigue prestando servicios sin interrupción a las órdenes del mismo empleador, luego del goce del beneficio de la jubilación, considerándose a la fecha del acuerdo de la prestación como inicio del cómputo de la antigüedad posterior al mismo. Esto se agregó, como verán, por la misma ley 27426 en el año 17 durante el gobierno de Macri. Esto es, María Eugenia, lo que recién no te quedaba claro, fíjate que es el 253, si quedan alguna duda, pues pegale una leidita y lo volvemos en todo caso a explicar. Bien. De jubilación, la causal está. Después voy a hacer quería hacer algún aporte, pero los voy a confundir. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Cami. Adelante.
El plazo máximo de un año se aplica aunque la causal sea una dilación temporal administrativa, en el caso de que la persona ya presentó el trámite y aún así la administración, no sé, se demora. Te escuché con ruido de atrás, a ver si te entendí, Cami. Vos decime si voy bien o no. Él inició el trámite, pero lo demora, es profeso. Entonces no quiere, le falta un papelito, no lo presenta, el plazo máximo es un año. O sea... No, yo me refería a si, no sé, si ANSES se demora. Por ejemplo, hoy en día están muy demorados los trámites en ANSES. Es imposible sacar un turno, la página está caída, no te dan turno. Sí. Si el plazo sigue siendo la administración pública. El plazo sigue siendo un año. El plazo máximo sigue siendo un año. Habría que ver en el caso concreto que vos plantees una suspensión del cómputo del plazo en función de la dilación del ANSES o que no te realiza el trámite. Eso sería manejable, digamos, sería una causal que vos podrías invocar. No está prevista en la ley, pero es una causal de fuerza mayor que te impide obtener el trámite jubilatorio. Claro, sí, es que me surgió la duda porque hoy en día ANSES es imposible. Imposible era cuando yo me recibí, Cami, donde las jubilaciones demoraban entre 3 y 5 años y solo con gestores y solo por la puerta B. Luego hemos pasado a trámites de jubilación de 3 meses o 2 meses, ciencia ficción. Hoy, pandemia y tema de presencialidad lo han vuelto a complicar, pero antes, en serio, que un trámite demoraba 3 años. O sea, que la ley era una ficción que te diera un año. Alguien iba a preguntar algo más y me parece que no lo dejé, o no lo dejamos. ¿No? Cambio de causal. Estamos 5 y 26, tenemos tiempo para avanzar 2 causales más y dejarlas ahí medias ya listas. El 254 es un artículo muy interesante, porque tiene 2 supuestos, uno que ustedes ya conocen y otro que es nuevo. Este artículo contempla la extinción por incapacidad sobreviniente y por inhabilidad sobreviniente. Son 2 supuestos distintos. El de incapacidad, ustedes ya saben cuál es, porque es el que estudiaron cuando vieron enfermedades y accidentes inculpables en el 212. ¿Se acuerdan? No voy a ir al artículo para no marearlos con tanto artículo, vamos a ir a lo conceptual. Vuelvan a ponerse. Una trabajadora o un trabajador tiene una enfermedad o un accidente inculpable. Empieza con la licencia paga, tiene un año de reserva y en un momento determinado viene con una determinación de una incapacidad parcial permanente. ¿Se acuerdan? El empleador, ese segundo párrafo, tiene que darle tareas acorde, no le puede alterar la remuneración. Si no tiene tareas acorde y lo acredita porque es su carga, extingue pagando el 247. El último párrafo, el cuarto párrafo del 212, es el que habla de la extinción por incapacidad absoluta sobreviniente, que es cuando el trabajador presenta y acredita una incapacidad del 66% o más, el contrato laboral se extingue, porque no puede trabajar porque tiene una incapacidad que afecta a la total obrera, el 66%. En ese caso, recuerden que la ley dice que debe ser indemnizado en los términos del 245, es decir, que se pague igual un despido sin causa que una incapacidad total sobreviniente. Este artículo, el cuarto párrafo del 212, en la doctrina en el año 70-80 fue muy discutido, porque gran parte de la doctrina entiende que este es un artículo de naturaleza de la seguridad social y que debería ser la seguridad social la que se haga cargo del pago de la indemnización y no el empleador. Porque si ustedes lo analizan muy burdamente, dice, che, es lo mismo despedir a alguien sin causa que quede incapacitado, le tengo que pagar la misma indemnización, cuando estamos hablando de una incapacidad inculpable, es decir, que el trabajo nada tuvo que ver con esa situación de incapacidad. Bueno, más allá de la discusión, que es interesante, una discusión de doctrina, con algún fallito muy aislado de jurisprudencia, lo cierto es que ese es un supuesto de extinción. El artículo al que estamos haciendo referencia lo trata y lo remite al 212. Por eso lo saqué de pantalla para ahora explicar o recordarles, mejor dicho, y volver. 254 dice, cuando el trabajador fuere despedido por incapacidad físico-mental para cumplir con sus obligaciones y las mismas fuese sobreviniente a la iniciación, de las prestaciones de los servicios, la situación será regida en lo dispuesto el 212. Medio que el artículo no dice nada, remite al 212.
212, cuarto párrafo, incapacidad total sobreviviente. Ahora bien, sí nos importa el segundo párrafo de este artículo, que está vinculado con lo que se denomina inhabilidad sobreviniente. Entonces, antes de leer el párrafo, tratemos de entender de qué se trata. Si a mí me contratan porque yo cuento y tengo una habilitación especial para ejercer determinado tipo de tarea, y yo luego soy inhabilitado para ejercer esa tarea, ¿qué pasa con la relación laboral? Esto que dije, que traté de decirlo para aproximarlos al tema, lo pongo en un ejemplo. Me contrata como conductor de larga distancia de transporte de pasajeros y tengo el carné profesional con el psicofísico que me habilita para eso. ¿Para qué me contrataron? Para ser conductor de larga distancia de pasajeros. Me contrató una empresa que se dedica a eso. ¿Qué pasa si luego yo soy inhabilitado porque tuve una condena penal donde la accesoria es la inhabilitación para conducir por 5 años? ¿Qué pasa con la relación laboral? ¿Ahora entendieron el supuesto? Cambio de ejemplo. Yo soy contador y estoy inscripto en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, me contratan en relación de dependencia de una empresa y yo como contador tengo intervención en determinados actos en los cuales firmo como contador público nacional. Me condenan por una estafa que nada tuvo que ver con la empresa, en otras cosas que yo hacía, me condenan por una estafa y la condena me inhabilita a ejercer como contador público por determinado tiempo. ¿Qué pasa con la relación laboral? ¿Se entendieron los ejemplos? Ahora la pregunta es, ¿el empleador está obligado a mantener ese vínculo cuando me contrató porque yo era conductor o porque yo era contador y ahora resulta que no puedo ni manejar ni puedo firmar? ¿Está obligado? No, no está obligado. Lo que la ley dice es que el empleador puede, es una potestad que tiene, extinguir la relación laboral por esta causal. Puede, porque podría no extinguirla, porque supongamos que la inhabilitación es por poco tiempo, que le puede dar otras tareas durante ese periodo, que le interesa a la persona porque va más allá para lo que fue contratada. Entonces, bueno, entonces es potestativo, puede. No es que de pleno derecho el contrato se extingue. Puede extinguirlo invocando esto. Ahora, viene la segunda pregunta. ¿Debe pagar indemnización si extingue invocando esta causal? Y en su caso, ¿qué indemnización? ¿La plena del 245 o la media del 247? Lautaro Lautaro Menéndez está con la cabeza, te va a salir la cabeza, Lautaro, aflojale porque está, sí, no, exacto, no oye. Bien. La del 247, profe. Bien, algunos a lo mejor estuvieron leyendo el artículo, yo lo saqué es profeso de pantalla, yo les pido disculpas, por ahí sé que los mareo con sacar y poner, pero para mí me es más fácil verlos a todos, y que ustedes no se distraigan a veces con el artículo, yo explicarle y después ponerlo cuando quiero reafirmar los términos en que está el artículo. Es un estilo, quizá es una macana, pero si joden mucho me avisan y lo dejamos puesto. Pero si alguno lo siguió, va a ver que el artículo tiene las dos respuestas. ¿Por qué? Porque si Santi me dice la del 247, yo le puedo decir, sí, tenés razón, la del 247. Ahora, si Lauti me dice, no, ninguna, yo le puedo decir, sí, tenés razón, no ninguna. Entonces, bueno, estamos de acuerdo. O va la del 247 o no va ninguna. ¿Por qué una doble respuesta? Porque depende si la inhabilitación sobreviniente es producto de, como dice la ley, con toda la complejidad que esto tiene, una culpa grave o dolo o una culpa leve, por decirlo de alguna manera. Es decir, si le podemos atribuir al trabajador que ha sido inhabilitado una conducta dolosa, el contador que fue condenado por estafa, la estafa es dolosa, no hay otra forma. Si hay una conducta dolosa, el empleador puede extinguir y no paga ninguna indemnización. Ahora, si no hay una conducta dolosa y la inhabilitación viene producto de otra cuestión, entiéndase, vamos a ponerlo con la licencia técnica jurídica que me permite, de una culpa leve, en ese caso puede extinguir
y paga la indemnización del 247. Entonces hay que ir a analizar el por qué y cómo se dio la inhabilitación, para poder saber si lleva aparejado o no indemnización. Si lo lleva es la del 247 y si no, no lleva ninguna. Ahora sí, vamos al artículo para tratar de terminar de despejar. Tratándose de un trabajador que contare con la habilitación especial que se requiere para prestar los servicios objeto del contrato, ojo con esto, yo lo contraté en función de que tiene la habilitación. Esto es muy importante. No es de que trabajaba para mí y después en algún momento obtuvo la habilitación, porque eso sería variar el supuesto. Acá estamos hablando del supuesto donde yo contraté a alguien en función de la habilitación que tiene para que realice la tarea utilizando la habilitación. Lo contraté como conductor de cargas peligrosas porque yo hago transporte de carga peligrosa y lo necesito para eso. No es que manejaba un auto particular y después de 5 años tuvo el carnet y a partir de ahí yo le di un camión. Ese es otro supuesto que no es el contemplado. Entonces, tratándose de un trabajador que contare con la habilitación especial que se requiere para prestar los servicios objeto del contrato y fuese sobrevenientemente inhabilitado, en caso de despido será acreedor a la indemnización prevista en el 247, es decir, en principio debo pagar la indemnización del 247, salvo que la inhabilitación provenga de dolo o culpa grave inexcusable de su parte. Entonces, esto es lo mismo que acabo de explicar, dicho en los términos de la ley. Este es el segundo párrafo del 254. El 10 profeso los dos ejemplos, porque en el primer ejemplo, la condena penal por el accidente de tránsito es normalmente por un homicidio culposo o lesiones graves culposas. Entonces, aquí deberemos escarbar si esa condena penal que tiene como accesoria la inhabilitación del carnet de conducir o para manejar es culpa grave dolosa o no lo es. Y ahí hay mucha casuística y hay bastante jurisprudencia. El caso típico es el chofer de camión de cargas que yo contrato, tiene un accidente y como consecuencia del accidente es inhabilitado. ¿Puedo despedirlo no pagando nada? ¿O puedo despedirlo pagando el 50%? Habrá que estar al caso concreto y poder evaluar esto que lamentablemente la ley define mal, porque habla de culpa grave, cuando ni siquiera el Código de Vélez utilizó la calificación de la culpa grave. Entonces, si es doloso, no hay duda. Por eso puse el ejemplo de la estafa del contador o la estafa del abogado, porque en esos casos, siendo doloso, la figura de la estafa es dolosa, yo despido y no pago indemnización. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sé que están con poco combustible para seguirme y algunos ya están con más ganas de irse que de quedarse. 7 minutos más y termino. Quiero que veamos un poquito el 255 porque es un artículo muy importante y que voy a empalmar en la próxima clase donde vamos a ver multa y si podemos COVID. Reingreso del trabajador, deducción de las indemnizaciones percibidas. Aquí, y saco pantalla para poder explicar. Hemos visto, porque yo ya les he explicado, que cuando un trabajador ingresa bajo las órdenes de un empleador y cesa, si luego vuelve a reingresar, la antigüedad se computa desde el primer ingreso. ¿Esto por qué? Porque recuerden que el artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que a los fines del cómputo de la antigüedad se toman todos los contratos que hayan existido aún con modalidades contractuales. Entonces, si yo tomé a un trabajador, supongamos, enero 2015, diciembre 2015, se fue, y luego lo tomo enero 2020 a diciembre 2020, la antigüedad no es la de 2020, es 2015 un año, más 2020 otro año, es decir, sumo los periodos en que estuvo trabajando para mí. Eso es artículo 18, tiempo efectivo de trabajo. ¿Lo entendieron? ¿Se acuerdan de eso? Eso ya lo habíamos explicado. Ahora lo que vamos a analizar es otra cosa. Es qué pasa cuando yo extingo el vínculo de un trabajador que tiene distintas antigüedades. Este mismo ejemplo. Entró y trabajó un año en el 2015 y después entró y trabajó dos años más
hasta el 2021. Es decir, tiene 3 años. Y yo lo despido en el 2021 sin causa. La pregunta es, ¿la indemnización que pago es en base a 3 años o es en base solo al último periodo de 2 años? Gonza dice 3, se lo jugó así como quien se tira una fichita al casino, dijo, ponele un 3, vamos a ver si sale, un piletazo. Nadie más se jugó a nada. Bien. No, profesor. Lauti ¿Me puedo dice, jugar yo? sí, dale. Para mí no, porque ya fue indemnizado. O sea, si fue Bueno. despedido, ya fue indemnizado. Bueno. Acá Lautaro presume algo que no dijimos. Entonces, lo que ustedes tenían que preguntar es, che, ¿el primer periodo se lo indemnizó o no? Porque trabajó 1 año, pero no dijimos cómo fue que se extinguió. Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Por qué? Porque como dice Lautaro Menéndez, si el primer periodo fue un despido sin causa y ya se indemnizó, solo se va a computar la indemnización que le corresponde al segundo periodo. El artículo dice algo similar a esto, no exacto, pero ahora vamos a ver por qué. La cuenta es, si ya me pagaron la indemnización del periodo anterior, solo me van a indemnizar el periodo nuevo. Pero el problema está en cuando no me pagaron, porque no me despidieron, sino que, por ejemplo, yo renuncié. Trabajé 1 año, renuncié. Luego trabajo 2 años más, pasado el tiempo, y ahí me despiden. ¿Qué deben indemnizarme? 2 o 3. Ahí Gonza, que se tiró el piletazo, tenía razón. 3. Porque como el periodo anterior no fue indemnizado, ahora cuando me despidan me tienen que pagar toda la antigüedad. El anterior más el nuevo. Por eso la recontratación de un trabajador que ya cumplió tareas para el establecimiento, para la empresa, para el quit, para ser más específico, tiene este riesgo, que si en el periodo anterior no hubo indemnización y yo decido despedirlo, tengo que computar toda la antigüedad. Cuando hablo de no hubo indemnización, no solo es la del 245, sino que también puede haber sido una extinción por falta de disminución de trabajo, fuerza mayor o tecnológica, o sea, puede haber sido un 247. En ese caso, resto lo pagado del 247. Sin preguntas, porque quiero leer el artículo y ahora vienen las preguntas. A ver si logro aclarar en los 5 minutos que me propuse para terminar el tema. La antigüedad del trabajador se establecerá conforme a lo dispuesto en el artículo 18 y 19 de esta ley. Es decir, cómo se computa el cómputo del servicio por tiempo efectivo de trabajo. Eso es el artículo 18 y 19. Pero si hubiera mediado reingreso a las órdenes del mismo empleador, se deducirá de las indemnizaciones de los artículos 245, 246, 247, 250, 253 y 254, lo pagado en forma nominal por la misma causal de cese anterior. ¿Qué es, antes de continuar, 245, 246, 247, 251, 253 y 254? Todos los supuestos de extinción que traen aparejado indemnización, ya sea la plena, del 247, o la media, la del 245, perdón, o la media del 247, con las remisiones que van teniendo a su vez cada uno de los artículos. ¿Y qué dice? Que se va a deducir lo pagado. Pero fíjense, porque este artículo en el 2016 lo cambiaron para complicarla más, porque antes hablaba de que ese monto debía ser ajustado conforme al índice del peón industrial. Durante miles de años el índice del peón industrial ni se publicó, pero el artículo seguía diciendo lo mismo. Ahora dice, en ningún caso la indemnización resultante podrá ser inferior a la que le hubiera correspondido al trabajador si su periodo de servicio hubiera sido solo el último y con prescindencia de los periodos anteriores al reingreso. La reacción es malísima. En la práctica, ¿qué hace cualquier juez? Si alguien reingresa, se analiza si el periodo anterior se indemnizó o no. Si se indemnizó en forma plena, es decir, pagándole el 245, no se tiene en cuenta los fines de la indemnización actual. Es decir, solo se suma la nueva antigüedad y se paga el 245 por la indemnización actual. Si se indemnizó en forma parcial, es decir, a la mitad, se paga la mitad del periodo anterior más la plena del periodo nuevo. Eso es lo que en la práctica hace cualquier juez cuando tiene que liquidar eso y no toma estas variables de a valores constantes, porque en nuestro país
a inflación del 50% anual, es imposible trasladar esto a una cuenta y que dé algo razonable. Entonces, directamente es, si pagué plena, no pago la anterior y pago la nueva, y si pagué la mitad, pago la mitad por la vieja y a valores actuales, y completa por la nueva, también a valores actuales en los términos del 245. Bien, con eso yo me doy por satisfecho la clase de hoy, porque son temas bastante, a veces, áridos, y abro preguntas. ¿Alguna duda, pregunta de esto último que dimos? ¿No? Todos quieren ir. Profe, a mí me Sí. quedó una pregunta de lo anterior. Sí, sí. En el caso del trabajador, me quedé con el tema anterior, sería el de... ¿Inhabilitado? No, antes. ¿Jubilado? Extinción por jubilación, sí. Sí, En el caso de que el trabajador continúe en el trabajo, sí. después de cumplir los requisitos, vio que en algunos casos la ley le da como una suerte de privilegio a los trabajadores más antiguos por sobre los nuevos. Ejemplo, en el caso de contrato por temporada, que lo llama antes, o en el caso de procedimiento preventivo de crisis, que lo despide después sería. En esos casos, ¿la antigüedad se tiene en cuenta? Bien. Cerrá tu audio porque es un brrr, parece que estamos dentro de un avión. Mira, no sabemos si volamos o qué hacer. La pregunta es buenísima porque esto es un problema bastante práctico. Cuando la ley dice que el trabajador jubilado solo se lo va a indemnizar con el periodo nuevo, no dice que pierda la antigüedad, porque la antigüedad a todos los fines sigue siendo la del artículo 18. Entonces la pregunta de Santiago es muy atinada, no solo por esos derechos, sino por cosas más mundanas y más sencillas. Por ejemplo, los días de vacaciones. ¿Cuántos días de vacaciones le corresponden? ¿Empieza de cero o sigue teniendo los 35 porque tenía cantidad de años? Sigue teniendo los 35. Porque el único efecto que tiene es la reducción indemnizatoria donde se va a computar el último periodo, el posterior a la jubilación, pero no pierde la antigüedad a todos los otros efectos. Entonces, a los que dio Santiago, convocatoria para una modalidad de temporada, a la jubilación, al pago del otorgamiento de vacaciones, al adicional por antigüedad que tienen los convenios colectivos. Por ejemplo, el convenio de comercio tiene un adicional por antigüedad que suele ser significativo. No es que el jubilado empieza de cero. Lo único que no va a tener es una indemnización por el periodo viejo, pero su antigüedad sigue siendo la acumulada. Y quiero, porque he repetido hasta el hartazgo el artículo 18 y no lo hemos recordado, no lo hemos puesto en pantalla para que vean que es mucho más fácil si analizamos el alcance que tiene la norma, porque por ahí la vimos hace un tiempo y no la van a recordar. Tiempo de servicio, dice el artículo 18. Discúlpenme que estoy corriendo la voz. Cuando se concedan derechos al trabajador en función de su antigüedad, que es lo que justamente está preguntando Santiago, se considerará tiempo de servicio del efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculación, el que corresponda a los sucesivos contratos a plazos que hubieran celebrado las partes y el tiempo de servicio anterior, cuando el trabajador, cesado en el trabajo por cualquier causa, reingrese a las órdenes del mismo empleador. O sea, más claro imposible. Eso es tiempo de servicio y eso es cuando se otorgan derechos en función de la antigüedad. Entonces, categórico, Santi, se computa desde tu inicio o de los distintos contratos y solo se achica lo que es la indemnización por despido. Pero a lo demás corresponde tener en cuenta el tiempo de servicio, que es algo que en la práctica muchas veces no se hace y que también genera algún ruido cuando el empleador le sigue dando trabajo a un jubilado y dice, che, pero bueno, 14 días de vacaciones. ¿Qué 14? 35. Pero no si empieza de cero. No empieza de cero. No le pagás indemnización por el periodo anterior, pero los derechos de su antigüedad son los acumulados durante toda la relación laboral. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra? Yo tengo ¿No? una consulta, profe. Sí, Gonzalo. Respecto a la inhabilidad sobreviniente del trabajador. Sí. Si el empleador tiene conocimiento, o sea, tiene forma de acreditar un supuesto que provoca la inhabilitación de un trabajador, y, o sea, dentro de su potestad podrá aplicarle una sanción disciplinaria, pero no le interesa eso, sino por una cuestión de intolerancia a una conducta, decide en base a saber, en base
qué, en base a saber, digamos, qué supuestos puede traer la inhabilitación, se funda en eso y decide despedir al trabajador. No sé si me explico, me parece que me trae un poco. No, Pero pero lo que yo voy, te ponen entendí. en Primero el que va a supuesto tener que de que- obtener, va a tener que obtener la inhabilitación. Y quien inhabilita no es el Claro. empleador, sino que quien inhabilita es o un juez o una autoridad de aplicación. Entonces, si obtiene no la puede inhabilitación. fundarse previamente. No, a ver, no. O sea, eso sería, te entiendo. Vos decís, ¿podría invocar como injuria que la conducta está sujeta a una inhabilitación y que cuando lo inhabiliten? No, porque eso es potencial. Solo podrá hacerlo si está la inhabilitación. Y evaluando si la conducta es grave, la injuria es grave o no. Suponete, te inhabilitaron para manejar porque te paraste sobre la senda peatonal 2 veces seguidas, por decir una boludez. Entonces te sacaron el carnet y te inhabilitaron. Entonces, esa causa para despedirte no es una injuria laboral suficiente, porque que te paren en la senda peatonal es una transgresión a una norma de tránsito, pero no tiene una gravedad tal porque no pusiste en riesgo la vida de nadie, si lo miramos en abstracto. Claro. Ahora, si te inhabilitaron por eso, sí podría invocar la causal para decir, extingo por la inhabilitación, como no es dolosa, ni para mí esto es una culpa grave, pago el 50%. Claro, va. Claro, bueno, mi consulta iba por eso. Bueno, yo empleador salgo de noche y justo veo a mi trabajador conductor privado que está manejando borracho y a mí no me interesa tener un trabajador así, entonces lo despido fundándome en eso. No puedo. Bueno, ahí ya me cambiaste el tema, porque ahí no lo está fundando en que va a ser inhabilitado, lo está fundando en que su inconducta grave se contrapone contra la política de la empresa. Suponete que vos tenés un código de ética y conducta y normas de comportamiento en las cuales decís que las conductas de ebriedad, aún fuera del establecimiento, pueden ser tomadas como culpa. Te estoy encomillando todo porque estamos trabajando sobre un supuesto en el aire. Sí. Pero Sí. podría eventualmente ser una causal invocada como injuria para el despido. Pero no va a ser la inhabilitación, sino que va a ser que manejaba borracho, sin perjuicio de que después si lo inhabilitan o no lo inhabilitan. Después me va a contar cómo probás todos esos extremos, cómo probás que era él que estaba borracho y que no eras vos el que estaba en pedo cuando lo viste. Bueno, eso ya. Bien, ¿algo más? ¿No? Le creemos más a lo que dijo el empleado de Gonza que Gonza lo vio manejando él. Nos vemos la próxima. El viernes da Sergio, semana que viene arranco seguramente yo. Un cariño, que anden bien todos. Chao, profe, Chao. que ande bien.